Bueno, ahora hablemos de Derek Lewis, porque esto también fue muy interesante. Creo que el resultado no es tan interesante, pero la posición de Derek Lewis sí. Entonces, Derek Lewis en el peso pesado derrota a Marcos Joyeiro de Lima vía nocaut técnico en el primer asalto en tan solo 33 segundos. Técnicamente no hay mucho de qué hablar de este desempeño. Prácticamente suena la campana. Derek Lewis corre a través del octágono, salta con una rodilla voladora. Rogerio de Lima hace esto, la rodilla le pasa entre la mitad de la guardia, le conecta en la quijada, cae al piso. The Black Beast luego inmediatamente empieza una serie de golpes de ground and pound brutales. Lima no se veía tan tocado, intentó sobrevivir, pero Lewis muy grande de quitárselo de encima, conectó muchos puños, fueron añadiéndose, acumulándose, y ya en ese punto el brasilero solo pudo cubrirse y esperar a que el referí lo salvara. No hay mucho que analizar en cuanto al desempeño en sí, porque, vuelvo y lo digo, no nos dio mucho de qué hablar, apenas 33 segundos. Me hubiera gustado ver más de esta versión nueva de Derek Lewis, porque dice que hoy día sí se está tomando la carrera en serio y que dejó de tomar gaseosa y hoy tiene un six-pack y esto y lo otro. Me hubiera gustado ver el cardio, ver más allá que ha aprendido, pero pues lo que sí sabemos es que Derek Lewis sigue explosivo, sigue teniendo unas manos pesadísimas, tiene el récord del número de knockouts más grandes en la historia de UFC, que creo que es 27 o 28 knockouts, que es algo ridículo. Y bueno, no creo que esta victoria pese mucho. Rogerio de Lima sí estaba 4-1 en sus últimos 5 combates, entonces sí es una buena victoria dentro de la división, pero pues no le está ganando aquí a un top 5, a un élite. Creo que estamos de acuerdo, por más de que respetemos a Marcos, no es un peleador top 5, ¿no? Entonces es una buena victoria para Derek Lewis, una buena añadición a su highlight. Eh, Otro knockout más para aumentar ese récord. Regresa nuevamente a la fila de victorias, ya que pues estaba en una mala racha, creo que apenas una victoria y 4 derrotas, y las 4 derrotas fueron finalizaciones. Entonces es bueno que haya ganado, especialmente de esta manera. Creo que ya esa teoría, esa narrativa de que ya estaba terminado, eh, pueda que sí, pueda que el declive todavía exista, ¿no? Vuelvo y digo, el desempeño no nos comprobó mucho, pero por lo menos ya, o sea, creo que una derrota hubiera sido desastrosa. En este caso, hizo lo mejor que podía hacer. Knockout en 30 segundos, literal. Entonces, algo de peso tiene esta victoria. Pero bueno, donde lo ponen esta división y el peso de la victoria no es tan importante, no es lo que quiero hablar acá, pero lo que sí quiero hablar es que Derek Lewis, después de ese knockout, revela a Joe Rogan en la entrevista dentro del octágono que ha terminado su contrato con UFC y que él quiere volver a firmar, pero está por verse. ¿Y por qué eso es importante? Porque PFL necesita un lado B, un oponente atractivo, interesante para Francis Ngannou para empezar esta serie de pay-per-view. Bueno, empezar no, porque ya han tenido un pay-per-view, pero bueno, continuar esta serie de pay-per-view que está supuesta a regresar en el 2024. Y ustedes mismos escucharon, tuvimos a Kenny Florian, que hoy día trabaja como comentarista en PFL en el canal, y él nombró algunas posibilidades que ya existen dentro de PFL, pero la verdad, y respeto mucho a Kenny y a PFL, me parece una organización fenomenal, he cubierto muchos eventos de ellos, pero esos nombres no son tan interesantes porque no tienen mucha historia. Creo que la pelea de todas maneras va a ser interesante porque sería el regreso de Francis Ngannou a las artes marciales mixtas después de una pelea de boxeo contra Tyson Fury. Entonces, algo de interés tiene que haber. El ex campeón de UFC que nunca perdió su título, sino que se fue como agente libre por diferencias con la promoción, hizo lo imposible, literalmente. Entonces, claro que va a haber mucho interés. Pero si puedes coger ese interés
y casarlo con un buen oponente, con un lado B fuerte, popular, con historia, puedes tener un pay-per-view muy exitoso y competirle a UFC, por lo menos en la noche que pongas ese evento. Y Derek Lewis creo que encaja perfectamente en eso. Creo que obviamente la opción número uno para todos, incluyéndome a mí, va a ser Jon Jones. Pero Jon Jones sabemos que firmó un nuevo contrato y UFC no va a colaborar con otra promoción. Entonces esa pelea, adiós, nos podemos olvidar. Pero fuera de un Jon Jones, creo que Derek Lewis pueda que sea la opción más interesante para Francis Ngannou. Y oh sorpresa, no solo la más interesante en un mundo hipotético, ahora en un mundo real. Derek Lewis terminó su contrato. Ahora, UFC, después de que un peleador termina un contrato, hay una cláusula de matching rights. O sea, que pueden empatar los derechos de cualquier oferta que le venga al peleador. Es decir, si Derek Lewis le llega una oferta de $2 millones por pelea, UFC tiene una ventana de 6 meses desde la última pelea, o sea, desde el 29 de julio, para empatar esa oferta. Y si la empata, el peleador tiene que firmar nuevamente con UFC porque eso está escrito en el contrato. Para que eso no se dé, el peleador o tiene que recibir una oferta que UFC no está dispuesto a empatar para mantener al peleador, o simplemente el peleador se tiene que quedar quieto por esos 6 meses y no hacer nada. Y cuando se acabe ese periodo, ahí sí cualquier oferta que le venga puede aceptarlo sin ningún problema y UFC no tiene exclusividad para empatar la oferta de cualquier otra promoción. Entonces, esto se vuelve muy, muy interesante porque sabemos que PFL está invirtiendo mucho dinero. Tienen un mínimo para el oponente de Ngannou ya anunciado de $2 millones. Se los aseguro que Derek Lewis no gana $2 millones por pelea. Yo creo que se debe ganar, no sé, unos 300, 400 mil. Por ahí, ya, y estoy hablando de un número alto, de pronto por mucho 500 mil. De hecho, cuando peleó él contra Cormier, eso fue en Nueva York, y creo que la Comisión de Nueva York sí publica los salarios. Entonces, déjenme me cercioro de eso, porque pueda que esa información ya sea pública. No estoy seguro. Él peleó contra DC, fue en Madison Square Garden, ya ni me acuerdo. No, esta información no es confiable. Contra peleó Cormier. Eso fue en Nueva York. Bueno, ya ni me acuerdo, pero en fin. Muy interesante, porque PFL, viendo esto, yo creo que van a tener que ofrecerle bastante a Derek Lewis. Ahora, Derek Lewis dijo que sí quiere mantenerse dentro de UFC y se ve peleando por el título nuevamente dentro de UFC. Y él le gusta UFC, no es como Francis Ngannou, que tuvo problemas y se quería ir porque se quería ir. No tenía que ver mucho con el dinero. En este caso, Derek Lewis le gusta UFC y quiere volver a firmar, pero está abierto a otras posibilidades, pero como que ve más probable quedarse en UFC por lo que más o menos me huele sus comentarios. Ahora, veremos, porque si pueda que Derek Lewis firme contrato mañana y UFC no se arriesgue a perder a Derek Lewis y que hagan una revancha con Francis Ngannou. Ahora, esto es lo interesante. Derek Lewis ya peleó contra Francis Ngannou. De hecho, fue la primera pelea después de que Francis Ngannou había sufrido su primera derrota como profesional en este deporte, que fue en una pelea de campeonato contra Stipe Miocic, donde lo dominaron. Ahora, esa pelea fue probablemente la pelea más aburrida de la historia de UFC, por lo menos. Está a la par con Rose Namajunas contra Carla Esparza 2, la que vimos el año pasado en noviembre. En
El año pasado como en abril. Bueno, ya ni me acuerdo, pero en fin. Fue una pelea desastrosa. Derrick Lewis tenía una lesión de espalda y no podía moverse muy bien. Y Francis Ngannou tuvo un problema mental porque esa primera derrota contra Stipe Miocic lo jodió completamente y como que se frizó. Y no hubo golpes. Los dos se quedaron ahí viéndose. Y Dana White criticó esa pelea bastante. Entonces, y esas condiciones fueron muy únicas. Tuvo que haber la lesión, Francis Ngannou tuvo que tener sus problemas de mentales y él había hablado de eso. Ya se recuperó, obviamente luego entró una racha brutal, llegó a ganar el cinturón de UFC. Entonces es como si fuera una pelea nueva y es como también promocionar, hey, lo que no hicieron estos en ese entonces, ahora lo van a hacer. Y bueno, Derrick Lewis no es un nombre muy viejo, ya cuarentón, como estos otros nombres que yo había sugerido, como otros oponentes, como un Dos Santos o alguien de ese estilo, y viene de un knockout, de una victoria. Entonces, sería muy interesante, ¿no? Si se va a PFL. Pero eso está por verse, Pero sin duda, muy, muy interesante. Veremos qué pasa con Derrick Lewis. Si yo fuera Derrick Lewis, me espero esos 6 meses. Me los espero y veo qué ofrece PFL. Porque pienso yo, me gustaría pensar de que PFL está dispuesto a sacar la chequera y pagar lo que sea para adquirir los servicios de un Derrick Lewis, porque sí que necesitan un lado B muy fuerte para Francis Ngannou. Eso sí es verdad. Y bueno, Derrick Lewis ya firmó anteriormente, cuando peleó contra Ngannou, un contrato para pelear, entonces no es que le tenga miedo, ¿no? Porque esa es la otra, muchas personas no quieren pelear contra Ngannou y es entendible, pero Derrick Lewis lo hace. Hola amigo, este clip es solo una pequeña porción del video original, así que si quieres ver el video en su totalidad, te invito a que te suscribas al canal principal de Hablemos MMA, ya que esta es una cuenta secundaria donde posteamos destaques. Igualmente allá no solo encontrarás el video en su totalidad, vas a ver podcasts, previas y análisis de eventos y entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana hoy día. Así que únete aquí al equipo y suscríbete al canal principal de Hablemos MMA.